Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy vamos a resumir una película ya un poquito vieja de 1994, la cual tiene varios nombres. Se puede encontrar como Sueños de Libertad, Escape a la Libertad o Sueño de Fuga. Así que pues vamos a iniciar. La película inicia con Andy Dufresne en su carro, encontrándose alcoholizado y llevando un arma. Ahora lo vemos en la corte, en donde está siendo interrogado por la muerte de su esposa y su amante. Las pruebas muestran que el calibre de las balas eran idénticas a las del arma que él llevaba, pero Andy había mencionado que el arma la había arrojado al río y que él no había matado a nadie. Pero las pruebas coincidían, y curioso era que el arma homicida no aparecía después de 3 días de búsqueda por parte de la policía. Así que le habían dado 2 sentencias de por vida en la cárcel. Ahora nos presentan a Ellis Boyd, al que le dicen Red, el cual ha cumplido 20 años desde su sentencia de por vida en la cárcel, y están viendo si le dan una oportunidad para salir, pero esta se la rechazan. Vemos que él es el típico que consigue cualquier cosa en la cárcel, obviamente en lo razonable. Mientras está con sus amigos, llega un camión con nuevos reclusos, en donde también viene Andy. Una vez que están dentro, son presentados con el capitán Hadley y el director de la cárcel, el alcalde Norton. Él cree en la disciplina y en la Biblia. Antes, los amigos de Red habían apostado quién iba a ser el primero en llorar la primera noche, y todos apostaron cigarrillos. Uno llamado Hadley apostó a un gordito, y Red le apostó a Andy, porque él se veía como si con un soplido se fuese a caer. Resultó que el gordito fue el primero en romper en llanto, y por no callarse, el capitán de los guardias le dio una paliza que lo dejó inconsciente, así que Red había perdido 2 paquetes de cigarrillos. Al día siguiente, mientras desayunan, llega Hadley para recoger todos los cigarrillos que había ganado. También nos enteramos que el guardia había golpeado tan duro al sujeto que no sobrevivió esa noche. También nos enteramos que a cierto hombre llamado Box le gusta Andy, así que ahora va a tener que ir con cuidado. Después de un mes, Andy al fin charla con alguien y terminó siendo con Red. Le quería pedir un martillo para piedras. Según él lo quería porque antes le gustaban las rocas y ahora quiere revivir ese gusto. Red acepta y parece que le agradó a Andy. Pasaron los días y Red había cumplido. Le había entregado el martillo que pidió. Un día, mientras estaban lavando ropa, mandaron a Andy por más blanqueador a la parte de atrás. Pero apareció Box y sus amigos. Rodearon a Andy y con intenciones de hacerlo indescriptible, Andy trató de defenderse, pero fue golpeado. Andy nunca había dicho quién lo había hecho, pero todos sabían quién había sido. Pasaron 2 años y en ese transcurso Andy seguía siendo molestado por Box. Un día tenían que remodelar el techo de un edificio, así que solicitaban 12 voluntarios para una semana de trabajo, el cual es en mayo y resulta ser un mes muy agradable para trabajar afuera. 100 personas habían sido voluntarias, pero solo escogerían a 12. Red había conseguido los lugares para sus amigos a cambio de una cajetilla de cigarros por cabeza. Mientras estaban trabajando, el capitán menciona que un familiar había muerto y de herencia le había dejado $35,000, pero de los cuales el gobierno le quitaría impuestos, y si con ese dinero compraba un carro, también tenía que pagar más impuestos, o sea, se quedaría sin dinero muy rápido. Andy, como es banquero, escuchó la conversación y trató de hablar con el capitán, pero casi lo tira desde el edificio. Pero antes de hacerlo, le dice que si confía en su esposa. El gobierno permite un regalo único de hasta $60,000, de los cuales no le quitaría ni un centavo de impuestos. Pero después de dudar, el capitán acepta y lo único que quiere Andy son cervezas para sus amigos. El capitán aceptó y sus amigos disfrutaron de una mañana bebiendo cerveza. Red cree que lo hizo para volverse a sentir normal por un tiempo corto. Después de una plática nos enteramos que Red fue encarcelado por homicidio y Andy sigue diciendo que fue inocente. También le pidió unas piedras para hacer piezas de ajedrez. Mientras están viendo una película, Andy va con Red para pedirle a Rita Hayworth, y después, cuando sale de la sala, es emboscado nuevamente por Box, y estuvieron a punto de hacerle lo indescriptible, pero en vez de eso, terminaron golpeándolo, dejándolo casi muerto. Pasó un mes en enfermería, y Box una semana en el calabozo. Y una vez que salió y llegó a su celda, el capitán junto con otro guardia lo golpearon hasta dejarlo inválido y lo transfirieron a un hospital de mínima seguridad. Andy ahora va a estar más tranquilo. Cuando regresó a su celda, ya estando bien, sus amigos habían conseguido las piedras y aparte un póster de Rita Hayworth. Un día de la nada hubo inspección de celdas y el alcaide fue junto con el capitán a la celda de Andy, pero más que una inspección querían ver si Andy era un buen sujeto y ante los ojos del alcaide pasó la prueba. Terminó dándole un nuevo trabajo en la biblioteca, el anterior era en la lavandería. Cuando llegó a la biblioteca se dio cuenta que sería asistente de Brooks, un adorable anciano. A los minutos llegó un guardia para hablar con Andy, quería información sobre un tema financiero. Parece que Andy poco a poco se va haciendo de más amigos.
Andy cree que podría conseguir nuevos libros para la biblioteca, pero sus amigos le dicen que es casi imposible, porque los alcaides que han pasado por la cárcel jamás han querido invertir en eso. Y también le había comentado al alcaide, y le dijo que no, porque no había presupuesto, pero Andy se ofreció a enviar cartas al Senado estatal para solicitar más presupuesto. Pero el Senado casi siempre ignora este tipo de cartas. Aún así, enviaría una a la semana. Después vemos que Andy se convirtió en el contador de la prisión. En poco más de un año había declarado los impuestos de todos los guardias de la prisión, incluyendo al alcaide, y Andy aún seguía enviando las cartas al Senado. Un día llega un sujeto con Andy y Red para decirles que hay un problema. Resulta que Brooks había tomado de rehén a Haywood. Lo estaba amenazando con un cuchillo. Nadie sabía por qué lo estaba haciendo. Andy lo calmó y dejó ir a Haywood. Resultó que a Brooks lo dejaron salir bajo palabra de la prisión. Después de 50 años, Brooks no tenía nada fuera en las calles. Su hogar es la prisión. Llegó el día en que Brooks va a salir de la prisión. El consejo le dio un lugar donde quedarse y un trabajo como paquetero en un supermercado. Pero a él no le gusta lo que hacía. Su artritis le complicaba el trabajo. No le agradaba a su jefe. Por las noches tenía pesadillas. No se sentía a gusto como estaba viviendo. Les dejó una carta a sus amigos de la prisión, pero esta solo era para despedirse. Un día simplemente ya no aguantó y terminó con su vida. Ahora en la prisión, Andy había recibido libros por caridad y $200 para el proyecto de la librería. El Senado había respondido enviando todo eso. Solo le tomó 6 años para recibir una respuesta. Entre los libros había un disco de música y sin pensarlo Andy lo puso, haciendo que toda la prisión también lo oyera. Esto le trajo problemas a Andy. Estuvo 2 semanas en el calabozo. Red ahora ha tenido otra reunión con el consejo para saber si le podían dar salida bajo palabra, pero lo volvieron a rechazar. Red había dicho lo mismo que la anterior vez. Andy le regaló una armónica a Red. En una conversación nos enteramos que Red hace años tocaba la armónica. A él le encantaba. Un día el Senado estatal le había enviado a Andy más fondos y más libros para el proyecto de la librería. Y todo esto porque Andy ahora enviaba 2 cartas a la semana. Todo esto para que ya no molestara. Y vaya que fue una gran remodelación, ya que ahora podían incluso escuchar música. La librería fue dedicada a Brooks. Después de esto, la prisión trabajó con unos senadores para darles prisioneros para que trabajen, y la prisión recibiría dinero por ellos. Realmente los prisioneros trabajarían gratis, y ese dinero se lo quedaba el alcaide. Gracias a Andy, él podía desviar todos esos ingresos y registrarlos como regalías. Todo esto estaba a nombre de alguien inventado, alguien llamado Steven. El alcalde era un corrupto. Un día normal llegaron más presos a la prisión y entre ellos llegó Tommy Williams, un sujeto al cual logró adaptarse rápido, ya había estado en otras prisiones. Al grupito le cayó muy bien desde un inicio. Él tiene una esposa y una niña pequeña y quién sabe por qué le pidió ayuda a Andy para sacar su diploma de prepa, pero realmente él es un poco torpe, no sabe leer. Andy lo adoptó como su protegido y le enseñó. Pasó un año e hizo un examen, pero cree que muy apenas va a sacar 2 puntos, lo que hizo que se enojara y aventara su examen a la basura. Ya de rato estaban hablando Red y Tommy sobre Andy, de qué fue lo que hizo para estar ahí. Y cuando le dijo, recordó algo. Él conoció a un sujeto demente, que mientras robaba una casa, el dueño se había despertado, y esto lo molestó, haciendo que lo matara junto a su esposa. Después se enteró que habían culpado a otra persona en vez de a él, o sea, a Andy. Con esta información, Andy fue con el alcalde para comentarle, pero él solo pensó que era una historia de fantasía. El alcalde no lo apoyó y Andy ofendió al alcalde sin querer, lo que lo molestó mucho, y cuando le dijo que si él llega a salir de prisión, jamás diría nada de lavado del dinero, algo que hizo enfurecer aún más al alcalde y lo metió a Andy un mes en el calabozo. Después nos enteramos que a Tommy le llegó una carta, era de la escuela donde presentó el examen. Andy había enviado su examen aún así. Resultó que había sacado un 8 de 10 y esto alegró mucho a Andy. Un día, mientras Tommy estaba limpiando, el alcaide lo quería ver en el exterior para hablar. Él quería saber si estaba dispuesto a ir con el juez para contar lo del sujeto que mató a la esposa y al amante. Él dijo que sí, si le diera la oportunidad, podría contar con él. Pero esto solo era una prueba. Ahí mismo le dispararon 4 veces a Tommy, lo que hizo que muriera. El alcalde no quiere que Andy se vaya, y cuando se enteró, se negó a seguir ayudándolo. Pero el alcaide lo amenazó y aparte lo dejó un más en el calabozo para que lo pensara. Cuando salió estuvo hablando con Red, se estaba lamentando por la muerte de su esposa. También habló sobre lo que haría si salía de prisión. Pero harto de tolerar la idea de seguir en prisión, se fue, diciéndole a Red que prometa que si un día sale, vaya al lugar donde conoció a su esposa
Ahí hay un muro, había una roca diferente entre las demás, sobre ella había escondido algo y quiere que él lo tome cuando salga. Red pensó que Andy se estaba comportando muy extraño, muy negativo. Un día Andy le pidió una cuerda a Haywood y él se la dio, haciendo pensar al grupito que seguramente podría hacer lo mismo que Brooks. En la noche todos fueron a sus celdas y entraron para dormir, pero Andy estaba listo. Al día siguiente, cuando pasaron lista, Andy no salió de su celda, y después de insistir y no salir, un guardia fue y se sorprendió. Resultó que no estaba, había desaparecido, y mientras el alcalde interrogaba a Red, aventó una piedra a un póster, lo que hizo que la roca lo atravesara, dándose cuenta que Andy había hecho un agujero y había escapado. Andy hace años estaba escribiendo su nombre en la pared con su martillo y vio que la pared era una roca muy débil, lo que hizo que picara hasta hacer el agujero que hizo. Esa misma mañana, cuando escapó, fue a varios bancos para retirar más de $370,000 de los fraudes del alcalde, su liquidación por 19 años de prisión. Todo esto porque él tenía los papeles de la persona que inventó para hacer los movimientos fraudulentos del alcaide. Aunque no existiera, Andy tomó el nombre de Steven para retirar todo el dinero. También había entregado pruebas a la prensa y a la policía, haciendo que haya una orden para arrestar al capitán Headley y al alcaide, pero este se voló los sesos antes de ser arrestado. Red había tenido otra reunión para saber si podría salir de prisión. Ahora había dicho algo diferente a las anteriores veces, y después de 40 años encerrado, Red salió de prisión. Lo habían aprobado dejándolo salir. Le dieron el mismo lugar y el mismo trabajo que tenía Brooks. Igualmente se empezó a sentir de la misma manera. No lograba encajar fuera de prisión, hasta que un día recordó la promesa que le hizo Andy. Fue a aquel lugar que le dijo, y ahí mismo excavó y encontró una caja la cual contenía un sobre con dinero y una carta diciéndole que lo esperaba en Zihuatanejo, un lugar en México. Ese era el sueño de Andy, ir a ese lugar a vivir, y él quería que Red estuviera con él. Después de un tiempo, Red llegó con Andy, sorprendiéndolo y dándose un gran abrazo.